figura del Mesías encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de su identidad? O si conocer de Él es lo mismo que identificarlo a Él. Por otro lado, tenemos otras preguntas un poco más complicadas. Si Él es 100% hombre y la carne hereda el pecado, entonces Él también heredó el pecado. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Ayala y hoy te quiero hablar de Mashiach. Nos encontramos en el tercer episodio de esta quinta temporada de la Biblia bien leída. Hasta aquí hemos visto que el término Mashiach en hebreo encierra toda una majestuosidad y cumplimiento de la promesa divina que solo puede ser descrito o entendido a través de un seguimiento de toda la descripción que hace la Escritura de este personaje tan especial. Hoy estaremos hablando de cuál es la única forma de saber quién es la persona que cumple con este concepto. Para comenzar debemos ir al diálogo en la Biblia en donde se expuso esta misma pregunta. Después de 3 años de estar recibiendo la enseñanza en el más excelente de todos los seminarios que haya existido, porque recuerda que este hombre que está enseñando acá ha sido la persona que más ha influenciado a la humanidad, no tan solo en cuanto a extensión de territorio, sino en cuanto a extensión de tiempo. Ninguna universidad, ni Harvard, ni Stanford, ni ninguna otra ha tenido este récord donde su enseñanza han sido traducidas a casi todos los idiomas de la tierra. Gústele a quien le guste y pésele a quien le pese. Llegó entonces el día del examen más importante y Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La respuesta fue precisa, cómoda y rápida. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Qué bueno cuando las respuestas no tienen implicaciones. Todo tenía que ver con la opinión de lo que los demás decían de eso. Pero Jesús intervino con una pregunta mucho más precisa y agarró a todos sorprendidos y los puso, pudiéramos decir, contra la pared. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Como un relámpago saltó Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, ¿por qué no respondió tú eres el Salvador, tú eres el justo o tú eres el Señor? Muy simple, porque se puede ser Salvador y no Cristo, se puede ser justo y no Cristo, se puede ser Señor y no Cristo, pero si alguien es el Cristo, si alguien es Mashiach, este será todo lo demás. Como dijimos en el episodio pasado, cuando alguien le dice a Jesús que es el Cristo, está diciendo tú eres el Mashiach, tú eres el ser indivisible en quien se cumple toda profecía, se cumple la salvación, al mismo tiempo es la majestad, al mismo tiempo es la justicia y todo lo que Dios ha prometido. De modo que no se puede dividir el concepto a nuestro antojo pretendiendo que Él es una cosa ahora y otra después. Mashiach, cuando se pronuncia la palabra Mashiach, cuando se pronuncia la palabra Cristo, eso implica todo en uno.
Por eso es que el apóstol va a decir en un momento, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso es que Pedro le va a decir Hijo de Dios. Porque para resumir todos los Mesías que han habido en uno, tenía que tener una conexión tremenda con el Padre Celestial. Cuando yo llego a esta pregunta o a este término, disculpen, a este término Hijo de Dios, siempre pregunto al auditorio en que estoy enseñando con una ilustración. ¿Cómo usted sabe que un elefante es hijo de un elefante? Si este animal que tengo aquí es pequeño, tiene una colita, tiene unos bigoticos y dice miau, ¿tuviera que ver algo con el elefante? Claro que no. El elefante, para ser elefante, tiene que tener características de elefante. Si es hijo de un elefante, entonces tiene que tener las características de ese elefante. Ahora, ¿puede algún ser tener características de Dios y no ser Dios? Pedro reconoció a Jesús como hijo de Dios porque vio en él las características que solo pertenecen a Dios. No es que él sea otro Dios por ser hijo de Dios, sino que él es parte de la deidad único e indivisible. Recordemos que ya Dios había advertido acerca de esto cuando dijo a través del profeta Isaías, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Y fíjese que va a utilizar dos características que a través del mismo profeta había anunciado pertenecientes al Mesías y serían justo y salvador. Pedro logró percibir en Jesús lo que aquella gente que formaban el marco referencial de la primera respuesta no entendían. Que Jesús, a quien tenía parado delante en carne y hueso, era Mashiach, el Hijo de Dios. Al ver esto pudiéramos decir, wow, qué inteligente Pedro, qué buen alumno, cómo aprendió, menos mal, no perdió el tiempo en todo estudiando. Pero ¿sabes qué? Jesús va a definir de dónde viene esa conclusión de Pedro. Es Dios quien muestra al hombre en su corazón quién es Jesús. Si es una revelación basada en la sola decisión divina o si es una decisión divina como consecuencia de una actitud del corazón del hombre, es tema de otra temporada. Pero lo que sí no debe quedar duda, por la claridad que presenta el texto, es que saber quién es el Mesías dependerá totalmente y únicamente de una revelación especial que Dios hace en el corazón del hombre. Es bueno entender que a través de la Escritura se puede aprender todo lo concerniente al concepto Mashiach y lo que implica este concepto. Pero saber quién es este personaje en sí dependerá únicamente de una revelación especial que Dios hace al ser humano. Es decir, que la Escritura nos describe al Mesías y la revelación nos permite identificar quién es el Mesías en la humanidad. Es por esto que Jesús va a hacer hincapié y le va a responder a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, que es Dios el que hace una revelación directamente al corazón de Pedro. Es por eso que no se puede desligar la Escritura de la revelación. La revelación nos va a alumbrar a la persona que tiene en sí todas esas características de Mashiach. Fíjese cuán importante es esta revelación que Jesús le continúa diciendo a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. O sea, yo también te conozco a ti, yo sé lo que tú das. Y sobre esta roca, es decir, la revelación que Dios le ha hecho, porque esto es el centro de lo que se está hablando en este diálogo. En este diálogo no se está hablando de Pedro, se está hablando de la revelación. Así que esa es la roca. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia.
porque la iglesia no se construye sobre sermones motivacionales, ni sobre familias que van creciendo uno detrás de otro en una congregación, ni sobre amistades que se deben cosas unos a los otros, ni sobre una institución exitosa, sino sobre la revelación especial que Dios hace a quienes Él considera que se debe hacer esta revelación. Eso es lo que es una iglesia, una asamblea de personas que en sus corazones atesoran la revelación de quién es el Mashiach. Por eso es que también va a decir: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Interesantemente, esa palabra revelación es la palabra griega Apocalipsis. ¿Y cómo empieza diciendo ese libro que llamamos así? La revelación de Jesucristo. Es decir, que lejos de ser un libro cuya intención es revelar sucesos que ya han pasado, ya sea sucesos presentes o procesos futuros, es más bien la historia de la revelación de Yeshua HaMashiach a través de los sucesos. No es la descripción de sucesos, sino la descripción de la revelación en esos sucesos. Permítame decirle que si usted sabe en su corazón lo que implica ser Mesías, y usted entiende claramente que ese personaje es Jesús de Nazaret, quien murió en una cruz y resucitó de los muertos, y además de eso no tiene miedo de confesarlo a otros y con todo su corazón desea servirle en todo momento, usted debe saber que eso se lo debe a una revelación especial que el Padre Celestial ha hecho en usted. Usted debe ahora y siempre darle gracias a Dios por eso. En próximos episodios estaremos tratando acerca de lo que implica que en un hombre converja todo lo que atañe a Mashiach. Estuvimos viendo que son una serie de características, pudiéramos decir todo lo bueno, resumido en una persona. La pregunta sería: ¿qué corazón, qué mente, qué persona en medio de todas las situaciones de este mundo puede albergar en sí mismo todas esas características tan especiales? Por otro lado, si el ser humano es pecador y todos heredamos el pecado los unos de los otros, como mismo se hereda una oreja, se hereda el pecado, ¿podrá un hombre pecador resumir en su corazón, en su vida, en su ser? ¿Podrá cumplir con la expectativa de ser Mashiach? Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia